Bueno, esta segunda parte va sin tema de intro. Entonces, yo les decía que Lévi-Strauss es un lingüista y ¿por qué la insistencia, digamos, en decir esto? Porque tiene mucha influencia en lo que él va a comentar o lo que él va, digamos, a postular en términos de pensamiento cultural alrededor de sus textos y sobre todo el texto que ustedes tienen para leer, que es las estructuras elementales del parentesco, digamos, ¿no? Es un libro de los más importantes, tiene varios, pero estructuras elementales del parentesco es algo así como su principal aporte. Una de las cosas que va a decir en primer lugar es que sí hay que entender a las culturas bajo algún precepto, digamos, bajo alguna lectura que nos permita pensarlas, tratando de buscar cierta universalidad, si se quiere, en esa teoría, es decir, un concepto que sirva para leerlas, para mirarlas, ¿no? Para interpretarlas, comprenderlas, etc. Y una de las cuestiones que Lévi-Strauss va a decir es, bueno, en toda cultura, ¿sí? En esta serie, digamos, de pensamientos sobre la diversidad cultural, se nos ha escapado que tanto culturas como las nuestras, digamos, ¿no? Culturas occidentales, como culturas más bien primitivas, por así decirlo, comprenden un cierto escenario normativo, dice Lévi-Strauss. Es decir, las culturas no están por fuera de las normas. Es decir, lo cultural, lo propiamente cultural, es justamente lo normativo, dice Lévi-Strauss. Cuando entendemos normativo, lo entendemos en un sentido amplio. No entendemos la norma como la ley escrita, ¿sí? Si bien lo incorporamos, no es eso, dice Lévi-Strauss. Lo normativo es aquello que normativiza la vida, que la normaliza, la diríamos en términos Foucaultianos, pero que la normativiza en un sentido más bien de una guía, de un cómo ser dentro de esa cultura. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos hace varios años, ¿sí?, que se ha extendido bastante el término de lo heteronormativo, digamos, ¿no? Como la heterosexualidad normativizada, ¿no? O esa heterosexualidad obligatoria que se impone en una cultura patriarcal, machista, etc. Esto que para nosotros está bueno para tomarlo como un concepto, para pensarlo desde ahí, digamos. Es decir, nadie te obliga por ley a ser heterosexual, ¿sí? Nadie te pone, te dice, no, si no sos heterosexual estás expulsado de la Argentina, ¿sí? Ahora, hay un escenario cultural, una serie de formas de educar, de crecer, etcétera, etcétera, que imponen la heterosexualidad, ¿sí? Casi la sentimos como obligatoria, como si no somos heterosexuales, no somos. Para esto, ¿sí?, nos sirve para entender este concepto de normatividad de Lévi-Strauss, de normativización de la vida, ¿sí? Es decir, cómo de alguna manera las normas, ¿sí?, la cultura se conforma en una serie, un entramado, una estructura de normas, dice Lévi-Strauss, en donde todas solamente tienen sentido dentro de esa cultura. Es decir, yo no puedo sacar una norma y leerla aparte de esa cultura, solamente tienen sentido en el entramado, y al mismo tiempo ese entramado tiene sentido gracias a cada una de esas normas, ¿sí?, que la componen. El primer principal Lévi-Strauss plantea esto. Dice, bueno, la cultura es un entramado normativo. Ese entramado normativo es diverso en función de la cultura que veamos, dice, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿no? Nosotros, digo, las culturas como la nuestra, tiene un entramado normativo
legal escrito, ¿no? Y hay todo un sistema judicial, estatal, etcétera, que aplica sobre eso, o más o menos, ¿no? Pero bueno, aplica sobre eso, debería aplicar, se entiende que debería aplicar sobre ese conjunto de normas, ¿sí? Legales. Y también tenemos un entramado normativo, ¿no? Que por ejemplo lo vimos en ética, ¿no? Que aplica sobre la vida social, sobre el desenvolvimiento social, que son elementos y acciones cotidianas que no necesariamente tienen que estar en una ley, pero que están normativizadas igual, ¿sí? Este ejemplo bobo de ceder el lugar en la fila a una persona de la tercera edad o alguien que esté embarazada. Entonces, eso es lo normativizado del Levi-Strauss. ¿Qué dice Levi-Strauss? En ciertas culturas, ¿sí? En algunas culturas, además de estar escrito, la sanción, digamos, sobre la ruptura de la norma, ¿sí? Es, digamos, condenada, por así decirlo, ¿sí? Con el apartamiento de la sociedad, ¿no? La cárcel, por ejemplo, ¿sí? Manicomio, ¿sí? La expulsión, ¿sí? Sí, incluso las instituciones expulsan quienes no son normales, o quienes, eso después lo va a decir Foucault, digamos, ¿no? Foucault va a seguir algo de Levi-Strauss en algún aspecto, ¿no? Entonces, va a decir, son expulsados. En sociedades primitivas, esto Levi-Strauss lo piensa, y después hay autores que reafirman esta idea sin ser estructuralista, como el caso de Rita Segato, que dicen las culturas primitivas, las culturas originarias, no tienden al castigo, sino que la sanción es una reeducación social, es una reincorporación, ¿sí?, a los parámetros culturales y comunitarios. Entonces, esa es una división, además del hecho de tenerla no escrita, etc. Pero Levi-Strauss va a ir más allá y va a decir que el elemento fundamental, digamos, en donde se corroboran y donde podemos ver cotidianamente estos elementos de normatividad, ¿sí?, o de la normativización de la vida, es en las estructuras del parentesco, dice, ¿no? Para ir a lo que usted tiene. Dice, lo parental, la familia, como núcleo, ¿sí?, como base social, tiende a concentrar ahí, a sintetizar varias de las normas que después se encuentran culturalmente alrededor, ¿sí? Es decir, una familia, y rápidamente uno puede pensar en ejemplos familiares y puede decir, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque la familia aprendemos cómo comer, cómo vestirse, cómo movernos en otros escenarios, ¿sí?, en otros espacios, ¿sí? También tenemos se nos educa en función de nuestro sexogénero. Entonces, dice esto, en esas estructuras del parentesco es donde también las culturas son diversas, porque las familias no son todas iguales, porque la forma de acoplar familias no es igual. Y acá viene un elemento que es fundamental. Levi-Strauss dice, en toda esta serie de normatividad hay que encontrar, si bien la raza y lo biológico no es importante, pero sí hay que tratar de encontrar una norma, ¿sí?, que nos conecta a todas las culturas, porque es la que significó el paso de nuestra animalidad, diríamos, de nuestra naturaleza, a nuestro lado humano, ¿sí?, a nuestro lado cultural. Esa norma, Levi-Strauss dice, es la prohibición del incesto. Es decir, la capacidad que tuvo el género humano, ¿sí?, en prohibir, ¿sí?, las relaciones intrafamiliares, digamos, ¿no?
Y ahí vamos a ver explico por qué dice Levi-Strauss que es esto y por qué esto se relaciona con todo lo demás. Levi-Strauss dice, bueno, todas las culturas, ¿sí? ¿Por qué esta es la primera? Todas las culturas, todas las sociedades humanas tienen prohibición del incesto. Es decir, todas las culturas es universal. Todas las culturas lo tienen. Por lo tanto, digamos, esa norma tiene un aspecto natural, que es que nos abarca a todos y a todas y a todos como miembros del género humano. Pero al mismo tiempo, dice Levi-Strauss, esa ley, esa norma, es cultural, porque cada sociedad, cada cultura la aplica de manera diferente. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Saben lo que es el incesto? Yo ya de antemano pienso que es el incesto. Entonces, no es lo mismo que en una sociedad se diga, bueno, hasta qué parte del árbol genealógico me puedo relacionar. ¿Con mi hermana? No. ¿Con mi madre? No. ¿Con mi tía? No. ¿Con mi prima? No. ¿Con mi prima segunda? No. Y hasta mi prima tercera ni siquiera sé cómo verla. No, listo, bueno, ahí sí, ahí puedo. Entonces, eso es un elemento, por ejemplo. ¿Sí? Hay culturas en donde dicen, no, solamente con quien son tus hermanos. Entonces, de repente, podés con tu primo, tu prima. Entonces, esos elementos, ¿sí? de prohibición del incesto implican qué estructuras familiares y de parentesco vamos a tener. ¿Sí? Es decir, qué tipo de cercanía o lejanía en función de esa estructura vamos a tener. Porque además Levi-Strauss lo que dice es que esta norma es la que permitió ensanchar, ¿sí?, los lazos sociales. Es decir, el hecho de que se prohíba tener relaciones dentro de la propia familia, ¿qué implicó? Que yo tengo que salir a buscar, ¿no?, mis parejas para reproducirme por fuera de mis límites familiares. Eso implica ir hacia otra familia. Cuando voy hacia otra familia y creo lazos con alguien de la otra familia, esa otra familia se incorpora a la mía por el lazo interfamiliar, digamos, ¿no? Sí, Pérez con González forman la familia Pérez-González, digamos. Es decir, ya no son las familias Pérez y González, sino hay una parte que son Pérez-González, es decir, son todos juntos. Esto es lo que para Levi-Strauss le permite entender cómo las sociedades se van creciendo en función de la estructura parental que van creando, ¿sí? Y cómo eso en alguna medida termina influenciando, ¿sí?, sobre la estructura que se va creando alrededor. Por ejemplo, un elemento muy importante para Levi-Strauss, y en algunas comunidades sigue siendo hoy así, es que la mujer es un bien, digamos, ¿no? Yo sé que suena feo decirlo, pero la mujer es un bien para una comunidad, para una familia. ¿Por qué es un bien? Porque la mujer es la reproductora, ¿sí? En muchos casos, tener muchos hijos era un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tener muchos hijos implicaba que esos hijos tenían que salir a buscar pareja. Pero a lo que la mujer es un bien, y no siempre es un bien, digamos, que tiene excedente, por así decirlo, a veces es un bien escaso. En algunas comunidades, va a decirle, ¿visto?, las mujeres, obviamente, cada familia se iba a valer su hija, digamos, ¿sí? Y obviamente las vendían, las entregaban, acordaban, negociaban, ¿sí? Sí. Ustedes pensarán esto y es una... ¡ay, qué feo! Pensemos que la idea esta del amor... Bueno, ahora estamos desconstruyendo el amor romántico, pero aún en el amor romántico, digamos, es una idea de la modernidad, digamos, es una idea de hace 300, 400 años, vamos a ponerle. Digamos, y ahora lo estamos desconstruyendo y ya ni del amor romántico creemos y está genial. Pero en eso,
pero durante muchos años los matrimonios siempre fueron matrimonios arreglados, digamos, ¿no? Por eso cuando uno ve películas hollywoodenses de sociedades antiguas, ¿sí? Generalmente está esta noción de la pareja que se enamora. Esa noción puede haber estado, qué sé yo, más o menos, pero lo normativo justamente era esto, ¿no? Era el matrimonio más como un intercambio, como una negociación, ¿sí? En función de garantizar la reproducción, pero al mismo tiempo de garantizarle a la familia un bienestar económico, una cierta capacidad de tener bienes económicos, ¿sí? Que el hecho de que estuvieran o no enamorados, ¿sí? Entonces, Levi-Strauss lo que va a decir es: esta prohibición del incesto es la primera, porque es universal, porque es cultural, porque cada cultura la aplica de diversas maneras, es la que permite a las sociedades salir, ¿no? Es decir, relacionarse, incorporar, crecer, etc. Y al mismo tiempo tiene influencia sobre otros aspectos de la vida, tiene influencia sobre lo económico, porque hay intercambios económicos por mujeres, porque de alguna manera, ¿sí? Esas estructuras parentales también después van a garantizar, en otros momentos van a garantizar continuidad política, es decir, continuidad de mando, el hijo de, el tío de, el hermano de, etc. ¿Sí? Es decir, esto, dice Levi-Strauss, es un poco la madre, pero también va creando nuevas normas sociales. Cómo hacer ese intercambio de mujeres, cómo es ese mando en la sociedad, etc. Entonces, lo interesante de Levi-Strauss, en función de esta parte, es que piensa, digamos, a las normatividades sociales en este sentido amplio. Y Levi-Strauss también lo que va a decir es, en ese progreso que vimos antes, dice, esas normas van mutando, van cambiando, ¿sí? Se van diríamos desarrollando, por así decirlo, si van cambiando, y algunas de ellas pueden ser producto de una influencia externa, y ahí donde dice Levi-Strauss hay que tratar de ver, digamos, ¿no?, qué pasa, ¿sí? O que, digamos, rastrear, ¿sí?, su periodicidad y su historicidad, para ver, bueno, a ver cuándo esto apareció, por qué apareció, etc. ¿Sí? Parece que otra de las cosas a tener en cuenta de Levi-Strauss es que lo normativo no necesariamente es un escenario. Yo dije, nosotros estamos acostumbrados a pensar al normativo como la ley, ¿no? Y generalmente es punitivo. Para Levi-Strauss lo normativo es más bien aquello que asegura, ¿sí?, una reproducción y un funcionamiento social, ¿sí? Para lo que Malinowski era la institución, para Levi-Strauss son todas las normas que componen a la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, Levi-Strauss lo que va a decir es, en esa estructura, ¿sí?, no hay más y menos importante, es todo importante. Esto es un todo que hay que entenderlo como esto, como un todo, ¿sí? Desde un ritual, desde lo mitológico hasta cómo se produce el alimento, ¿sí? Hay un autor que es al que vamos a analizar en función de un caso, que es Pierre Clastres, ¿sí? Lo dejo ahí picando, que ya lo vimos a Clastres, creo. Lo voy a dejar ahí picando porque es uno de los autores que va a hacer un estudio para que pensemos esto de las estructuras y lo normativo, ¿sí? Hasta acá entonces con el estructuralismo.